Ya estamos en vivo todavía. Sí, ya estamos en vivo ya, Asunta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. De Perú. De Perú, sí, estoy aquí con Asunta Matthew. Darles la bienvenida a todos. Vamos a ir, yo creo que esperamos como un minutito para poder iniciar, porque a veces demoran, tú sabes, un poquitito en ingresar y empezamos, Muy ¿no? bien. Vamos, pueden ir acomodándose para escuchar la charla que hoy día vamos a tener, que hemos invitado a una amiga y también colaboradora de la institución, Asunta Matthew. Mateo. Vamos a ver el tema de duelo, ¿no? Ujú. Y empezamos, vamos a esperar unos ya 15 y voy presentándote un poquito. Bueno, y comentarles un poquito de Asunta, porque algunos de repente no han tenido la oportunidad de conocerla. Ella es terapeuta gestáltica, directora de Gestal Transformación, es también discípula y colaboradora de doctor Claudio Naranjo, ha tenido formación en acompañamiento de duelo y cuidados paliativos, tiene una formación también en terapia familiar sistémica, un máster en terapia breve y estrategia e intervención ambiental, y es docente y supervisora de diversas escuelas, tanto en Europa como acá en América Latina. Entonces, bueno, Asunta, bienvenida acá a la institución una vez más. Algunos ya te conocemos porque has estado aquí en la escuela y te escuchamos sobre este tema hoy de duelo. Gracias, Carlos. Se me hace difícil no poder ver al público, pero intuyo que en las redes estamos conectados en esta nueva fórmula que la pandemia principalmente nos ha traído como medio de comunicación. Así que les doy los buenos días a todos Perú, a todos los peruanos y peruanas que nos están escuchando. Buenas tardes en España, por si algún español Ah, también se apunta. Gracias también, Carlos Alba, por que desde vuestro centro me dais esta acogida. Fue muy bonito poder estar haciendo esta formación en parejas en su día. Hace ya un par de años, o no llega, un un año y año poco. y medio, bro, sí, un año y medio. Un lindo recuerdo porque Latinoamérica la verdad es que va calando en mi corazón desde hace más de 20 años. Bueno, vamos a ver, hemos titulado la charla y que quiero que sea interactiva en algún momento. Ustedes van a poder preguntar y encantada de ver si podemos así relacionarnos en ese tema tan difícil, pero también tan natural y tan humano y ahora tan crudo para algunas personas, en especial a raíz de la situación mundial sanitaria, ¿no? Con el COVID-19. Entonces, decía que lo hemos titulado Terapia, Psicoterapia Gestal en el duelo. Eh, Ujú. bueno, yo en realidad en las últimas charlas sobre duelo que vengo dando, vengo diciendo que doy como una visión un poco eh, preventiva. Y suena extraño porque estamos en medio de la gran crisis para algunas personas en muchos países donde hay todo tipo de pérdidas, no solamente por la salud o por la muerte y fallecimiento de algún ser muy querido, o simplemente de ciudadanos que están cercanos a nosotros, sino también porque hay una pérdida económica, hay una pérdida de referentes, hay una pérdida de eh, relaciones, hay una pérdida de ¿y ahora qué hago? De valores incluso, ¿no? Se replantean valores, que eso puede ser lo positivo también de esta pandemia. Entonces, ante este cúmulo de pérdidas, uno diría, tengo que ir a la acción y a la intervención, entre comillas, psicológica, sanitaria, de todo tipo, y lo estamos haciendo, claro, pero yo apelo también a la parte preventiva. Entonces, para eso me apoyo, bueno, también
quiero decir que entro en sus casas, que me han invitado y están abriéndolas. Aquí veo ya un montón de gente conectada. Entro en sus casas con todo el respeto porque ustedes estarán pasando todo tipo de situaciones. Alguien estará muy tranquilo, alguien incluso le puede venir bien el lockdown o confinamiento, pero otros lo estarán pasando realmente muy mal. Entonces yo, con todo el respeto, quiero entrar a hablar del duelo porque una de las cosas principales en el acompañamiento al dolor y a las pérdidas y a la muerte, al fin y al cabo, eh, es tener el máximo de respeto por la subjetividad con que una persona está viviendo su pérdida, cómo la está viviendo, porque depende de tantos factores propios y sociales también, no es lo mismo estar en un país que otro, por ejemplo, que hace que tengamos que escuchar muy mucho y respetar mucho cada persona con sus valores, sus creencias, sus introyectos, su situación, etcétera, ¿no? Entonces, entro con este permiso y respeto. Bueno, entonces decía, ¿en qué me voy a apoyar para decir, mira, hago más prevención? Pues en lo que venimos llamando una terapia viva, Gestalt viva, una terapia que hemos heredado de Fritz Perls en su máximo exponente, pero por supuesto de mi muy querido y nuestro querido Claudio Naranjo, el doctor Naranjo, que ayer celebrábamos un año de su fallecimiento con mucho cariño y toda la comunidad mundial presente. Entonces, animada por ese espíritu que él nos dio, la Gestalt Viva representa como una base muy sólida y muy amplia, un campo de acción y de actuación y de sentir amplificado para poder atender la complejidad de lo que es un duelo, que no tiene por qué ser complicado, porque hablaremos si hay tiempo un poco de los duelos complicados. No tiene por qué ser complicado un duelo. Esto es lo que queremos evitar en el acompañamiento. En realidad el duelo es algo muy natural, pero claro, hay circunstancias que hacen que pueda complicarse, ¿no? En ese acompañamiento la Gestalt tiene unas premisas maravillosas como es la presencia. Yo recuerdo y cito muchísimo esta anécdota cuando tuve unos años en que sí estaba en primera línea acompañando a las personas que morían en esa época de SIDA, en el ámbito de la hemofilia, años 90. En esos años, cuando trabajaba, los días que iba al hospital, un hospital de tercer nivel enorme, había una dificultad. Desde la Asociación de Hemofilia me decían, no vayas con bata. Yo al principio me rebelaba porque era un problema ir de una habitación a otra, de un edificio a otro, no te dejaban pasar, te tenías que identificar. Con la bata de médico o de psicólogo pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pero yo luego comprendí que era muy importante ese acto simbólico de no ir con bata. Iba una persona a ver otra persona y se ponía a disposición de esa persona y de su familia. Y quería decir eso, que estabas completamente a la escucha. Si esa persona quería algo fundamental, profundo, como incluso es una confesión, estabas presente. Si esa persona simplemente quería un vaso de agua, estabas presente y desaparecías de nuevo en el papel de la pared, ¿no? Si esa persona lo que quería era que hablases con la familia o intermediaras en algo, lo hacías. Es decir, no forzabas nada, solo acompañabas a que se amplificaran las posibilidades para ese proceso, pero tú desaparecías, ¿no? En cuanto, o te podían decir, no necesitamos sus servicios. Eso fue calando en mí y empecé a comprender, y creo que aún estoy intentando aprenderlo, que era estar en presencia en el aquí y el ahora, la famosa premisa gestáltica. Es decir, estás con lo que hay, estás en el misterio de lo que hay, estás en el no sé, estás en no creer que tú sabes cómo tiene que ser el proceso.
sino que el proceso se da fenomenológicamente tal cual es y debe ser. No es lo que yo quiera como técnico en psicología clínica, ¿no? Que tienes allí un título, sino es poder entrar en el campo natural fenomenológico de las cosas y en ese momento pues de procesos muy duros, ¿no? De pérdida, de muerte de personas muy jóvenes en la época. Bueno, pues mirar, ahora tenemos otro virus y me recuerda esta premisa gestáltica. Después, el cultivo de la responsabilidad en el terapeuta es también muy importante, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de un terapeuta, de un clínico, de un médico ante el acompañamiento? Bueno, pues aparte de todas las técnicas que tenemos ahí a mano, sobre todo para el médico, que tienen que ser muy concretas, enfermería, etcétera, el conocimiento. En el caso de un psicólogo y sobre todo un terapeuta Gestalt, que es de lo que estamos hablando, la responsabilidad es que yo tengo que hacer una maduración, un proceso de maduración como individuo. Y yo digo, y esto nunca se acaba porque anda que no ves flecos de sombra, de la sombra que dice Jung, de tu parte oscura o tu parte ciega, porque este es el problema, que estás ciego ante algo que es muy neurótico a veces, ¿no? Entonces, el proceso de devenir un terapeuta gestal tiene que ver con la responsabilidad de querer hacer el proceso de autoindagación, de autoconocimiento, a riesgo de que a veces nos convertimos en un narcisistas que solo hablamos de nosotros o que estamos mirándonos el ombligo mucho. Pero ahí tenemos un maestro como Claudio Naranjo que nos dice, bueno, pero esto hay que llevarlo al mundo, esto es para la humanidad, esto es para educarnos entre nosotros, no te lo quedes para ti, tenemos que repartir, ¿no? Y eso ya quita del proceso porque sí que tiene que haber un proceso de individuación primero en el terapeuta para como individuo saber bien qué quieren y quién es, entre comillas, y a partir de aquí puede ir abriéndose a la posibilidad de acompañar al otro, porque ha hecho su camino, como los chamanes, ¿no? Se curan sus heridas, se curan su locura para poder acompañar a la locura del otro. Este es un símil que últimamente se ha dado mucho en poner nahuales y chamanes como ejemplo de buenos terapeutas, pero no quiere decir que nos tengamos que poner ese título tampoco, ¿no? No confundir las cosas. Entonces, en ese proceso, ahí está la responsabilidad. En el proceso de duelo, yo vengo haciendo formación en duelo, tengo un programa DOL, que se llama DOL ahora mismo. DOL en catalán, mi lengua materna, quiere decir duelo. Entonces, pero antes llevo 17 años haciendo talleres de fin de semana para terapeutas en formación Gestalt y que les damos específicamente todo el tema del duelo, ¿no? Entonces, ahí está como premisa el que trabajen sus propios duelos en ese fin de semana. Es decir, al final del módulo podemos hacer una recogida incluso teórica sobre el duelo, sobre dónde ir a indagar para formarse, cuáles son los fundamentos, pero básicamente el proceso de ese fin de semana es la responsabilidad de que tú atiendas tus propios duelos. Y hay cosas maravillosas, salen cosas maravillosas que sorprenden, que no se esperaban, duelos que creían abiertos están cerrados, al contrario, y duelos que no creían ni que existían aparecen, con lo cual hay la posibilidad de elaborarlos, técnicamente les llamamos preparación y elaboración del duelo. Entonces, esa es la otra parte gestáltica, la responsabilidad, ¿no? Y por último, podemos hablar de muchos más postulados gestálticos, ¿no? Pero el otro grande que tenemos es la toma de conciencia, el darse cuenta, el awareness famoso,
el percatarse, ¿no? Esa conciencia amplificada que intentamos cultivar continuamente, pues imaginaros cuando hablamos de duelo, de muerte y de pérdida, eso es la posibilidad de transformación es enorme cuanto más cultives esa conciencia como individuo. Entonces, el terapeuta podrá acompañar lejos a un duelo, detectar en qué etapa o en qué tarea del duelo está la persona, qué le está pasando, dónde están los obstáculos que puedan señalar que se puede complicar el duelo, etcétera, ¿no? Entonces, esta conciencia me parece fundamental, este binomio de terapia gestal con duelo, este postulado de la conciencia es, bueno, básico. Antes de que pasemos a que puedas a lo mejor preguntar, decir que en el... bueno, muchas cosas. El duelo es un elemento, una vivencia totalmente subjetiva, decía, y tiene varios ámbitos: físico, emocional, cognitivo, relacional, social, sanitario también, ahora lo vemos claro. Entonces, transformador y espiritual, ¿no? Tiene tantos vectores que atender. Y en esa experiencia totalmente subjetiva, porque alguien puede derrumbarse porque ha perdido un trabajo, lo cual sí, es un elemento vital básico para la supervivencia, ¿verdad? Y también alguien puede derrumbarse porque ha perdido un proyecto que a lo mejor no es tan vital, pero para él o ella era algo fundamental en su vida. Y en cambio otro se dolerá de la misma manera por otra cosa. Entonces, nadie se duele igual. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que perder etimológicamente quiere decir dar forzadamente, dar al límite. Cuando damos forzadamente, es decir, no tenemos ganas de dar eso, no tenemos ganas de soltar, somos más bien controladores y este es uno de los problemas. Cuando vamos a dar esto, bueno, se produce una frustración. Por eso la responsabilidad también como educadores de educar en la frustración a los seres humanos. Ustedes me van a decir que a veces con la precariedad que hay en Sudamérica o en Latinoamérica, en algunos sectores, lógicamente, a veces esto está per se. La frustración se vive con frustración constante porque es exagerado. Todavía podemos ver eso en algunas áreas de Europa también, ¿no? Desgraciadamente, o en los refugiados políticos, que es un drama absolutamente tremendo, o en los emigrantes que cruzan el mar Mediterráneo para llegar a Europa, que es horrible las noticias que nos llegan constantes, no solo es la pandemia, ¿verdad? Entonces hay personas que uno ve que están en la frustración continua. Que uno dice, es que no da lugar casi ni a la frustración, es que ya prácticamente han renunciado a tener lo básico. Bueno, dentro de los cánones de que una persona pueda tener los mínimos dignos de una vida digna, estamos hablando de eso, de que uno tenga los mínimos de una vida digna. Ahí sí que quiero nombrar que educarse en la frustración es importante para no crear el capricho ilusorio de que la vida es como uno quiere. La vida va tomando su rumbo y nosotros decidimos, pero sí, uno se tiene que preguntar también espiritualmente o de una forma más allá del ego, cuánto decido, ¿no? Realmente. Decido la gran pregunta filosófica del libre albedrío. Entonces ahí entra la cosa que grandes autores dentro del duelo o acompañantes, que una de las que admiro más es, además de Elizabeth Kubler-Ross, que ya falleció, la monja budista zen Joan Halifax, que vive en Estados Unidos,
el misterio, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el misterio del no sé. Hay una parte que seas creyente o no, puedes ser ateo también, claro, pero un ateo también entiende del misterio, ¿verdad? Es como ahí hay una pregunta, hay un interrogante y el poder vivir en paz con eso, sin que tenga que ir a controlarlo. Yo puedo ser muy indagadora y muy curiosa e incluso científica que quiere conocer, claro que sí. Vamos, yo abro el campo a todo lo que el ser humano pueda aportar, pero está esa parte del misterio que unos le llamarán divino o Dios o universo o energía y otros le llamarán la nada o no hay nada o la materia, pero hay misterio. Hay cosas, miles de cosas que no sabemos. Acaba de entrar un bichito gracioso por mi ventana, así que si me ven hacer algún movimiento es que es un avión enorme, es un buen avión. Igual lo ven. Entonces, bueno, entró el misterio, ¿no? Entonces, sí, lo inesperado, ¿no? Entra, o para mostrarnos, claro, no se puede controlar eso, llega. Ahí está, qué bonito. Pues ese es el símbolo. Este animalito me está acompañando a transmitir lo que siento respecto al misterio. Porque ese no sé forma parte de las grandes tradiciones espirituales y bueno, y tienen grandes enseñanzas que la psicología ha bebido de ellas, ¿verdad? Entonces, y hay autores como el propio Claudio Naranjo que cuando hablan de la muerte nos enseñan esa entrega, esa entrada. Ayer en el vídeo, no sé si lo recuerdas, Carlos, hay de sus últimos días, hay Ah, una frase cuando está a punto de ir a ver su maestro, una serie de frases que te hablan de ese misterio, ¿no? Habla del vacío, habla de ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo va a ser el viaje? ¿Cierto? Entonces, eso me parece también fundamental para poder entrar en articularse, ¿no? Vivenciar esta parte del duelo o de acompañar al duelo de otra persona. ujú. Bueno, yo podría seguir contando cosas, pero si quieres que lo articulemos mejor por preguntas, dime, Carlos. Sí, bueno, comentarte por acá, hay muchos saludos, ya de ahí te voy a pasar el link, te saludan muchas personas de acá, y bueno, vamos viendo las preguntas también interactivo con lo que nos escuchan, en la medida de las posibilidades vamos a ir contestando. Eh, un poco, ¿no? Como de lo que mencionas, me resuena esto de lo importante de mirar lo subjetivo, o sea, cómo uno transita, ¿no? Esto que llamamos un dar forzado, ¿no? Que lo comentabas, porque para uno que nos está escuchando, y hay personas que están, y los estoy viendo por ahí, han perdido personas y han perdido también aspectos importantes, ¿no? Que nos ha tocado en la pandemia. Entonces es como mirar también, sí, los que están perdiendo a seres queridos, pero algunos están perdiendo trabajo, también algunos están en esta separación física. Yo digo que la separación física también pudo ya haber habido una separación también emocional, están perdiendo parejas también, y cómo mirar esta subjetividad y desde lo que mencionas, estar como que muy respetuoso amorosamente de lo que el otro transita, ¿no? Sí. Y, y, y por aquí dos cosas que resalto, lo importante de cómo el que acompaña también trabajar su proceso. Y yo aquí es un poco algunas preguntas que nos llegaron, que fue un poco lo que quería compartir. No sé si nos compartes de repente cómo tú percibes, uno transita una pérdida y uno lo está transitando, pero a veces la persona se pregunta a sí mismo en esa búsqueda de lo que le sucede, eh, ¿cuándo es esto un proceso, voy a decirlo así, para no buscar natural del propio proceso? Y cuando siento ya que no, esto es algo que me estoy yo trabando, quizás por esto que mencionaste y que cuesta el control de no soltar, ¿no? Porque al inicio, cuando uno pierde, bueno, hay esta sensación, pero no sé, esto es una pregunta a veces muy clara, que claro, depende de cada uno.
pero no sé, a ver, te lo comparto. Pero es un temazo en duelo, claro que sí, porque estudiamos indicadores o observamos indicadores que puedan alertarnos de que pueda haber un duelo complicado, ¿no? Entonces, claro que sí. A ver, en el proceso de duelo veremos, antes se hablaba mucho de etapas, ahora hablamos menos de etapas. No es un proceso lineal, parece que y eso es lo que nos hace dudar a veces de si lo estamos superando o no, porque parece que hemos pasado una serie de emociones y de reacciones y de vivencias y de repente parece que vuelves para atrás. Esto es el proceso natural, porque los humanos no somos nada lineales y en una cuestión tan intensa como es el dolor, menos aún, ¿de acuerdo? Eso es a tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿cómo orientarnos en este ir para adelante y para atrás? Bueno, primero en cualquier duelo puede haber un impacto inicial, ¿no? De repente, o hay un proceso de preparación porque alguien está enfermo largo tiempo, por ejemplo, y entonces pues va llegando, o de repente el COVID y es un impacto fuerte, para algunas personas más, otras menos. Bien, ese impacto, según el nivel que sea, puede ser traumático. Ese ya es un punto a tener en cuenta. El nivel traumático lo que puede provocar si no se estimula a que esta persona sea acompañada rápidamente, que cuente lo que pase, que haya una reacción emocional, que vaya teniendo sus espacios para poder elaborar, eso puede ser que vaya hacia un estrés postraumático en duelo, ¿no? Y aquí es uno de los casos donde estaríamos más alerta. Si no hay ese impacto emocional, bueno, pues el proceso natural va por procesos de negación, de enfado, de rabia, de ira, de culpabilización del otro, de autoculpabilidad, de estados depresivos. Lo que va generando un estado de calma es la propia tristeza natural, que es la emoción básica, es la emoción que nos puede durar más tiempo dentro de las emociones básicas, pero es la que va dando la capacidad de ir asentando el dolor, ¿de acuerdo? Ese es un punto de inflexión, cuando uno ya va llegando a esa tristeza que la admite, que incluso puedo estar derrumbado unos días, un tiempo, porque a veces decimos, los que acompañamos duelo, decimos, el que expresa, el que está más hecho polvo, no sé si decís esa expresión en Perú, que estás acabado, a veces es el que mejor está elaborando el duelo, ¿no? Esa expresividad puede ayudar. No siempre, pero puede ser. Entonces, es cruzar este muro de silencio, hablar del duelo, no tener miedo de compartirlo, buscar protección, pedir ayuda, todo eso va ayudando a que se vaya sentando la tristeza como algo natural. Desde ahí es donde vamos a ir hacia una subida de la curva, ¿no? Hacia una aceptación, hacia una resignificación de mi vida, aceptar la pérdida, sentir el dolor. Sentir el dolor es parte para llegar a aceptar la pérdida. Y es esa tristeza natural que permite sentir el dolor de una forma más tranquila, aunque a veces sea un dolor agudo, pero es como, pero me toca. Como me toca, estoy en un proceso natural, no me asusto tanto. Aprender a vivir sin esto que has perdido, sobre todo si es una persona, eso es un aprendizaje, como volver a aprender, yo qué sé, a hablar, te dirían, bueno, que también se puede perder el habla y tener que aprender de nuevo a hablar de otra manera, por ejemplo. O ahora, que a nivel de humanidad tenemos que aprender a vivir de otra manera. Y eso hace que haya muchísimos duelos, dobles duelos. Estamos todos afectados, los que acompañan y los que no acompañan. Hay dobles duelos por todos lados, ¿no? Y al final es como una resignificación de la vida, recuperar el interés por la vida, recuperar el interés por otras relaciones y por otras formas de estar en la vida, ¿no? Y eso es lo que hace que la persona madure. Cuando alguien ha elaborado muy bien un duelo, es magnífico ver cómo, bueno, para mí es una belleza, cómo esa persona está más sabia en el mundo. Mucho más sabia, ¿no?
Pero ¿qué indicaría dentro de este proceso que estoy describiendo? ¿Qué indicaría que podría haber señales de poderse complicar? Varios factores, les llamamos medidores, ¿no? Medidores, mediadores que, por ejemplo, depende de quién se haya muerto, si es una pareja joven que ha perdido a su marido o su esposa y recién casados, es un impacto muy fuerte. Si es una criatura pequeña, como yo atendí muchos padres perdiendo chicos jóvenes, es un impacto muy fuerte. Pero en cambio, si es una persona anciana que ha tenido su vida plena, lo han podido acompañar, bueno, hay como una preparación, entonces puede ser más suave. Hay indicadores, ahora en el COVID, por ejemplo, yo estuve trabajando en el tanatorio algunos días en el confinamiento porque las personas no podían acompañar a sus muertos. Entonces hay un impacto de no poder hacer los rituales. Los rituales son fundamentales para crear comunidad y para crear un vínculo entre el misterio y el ser humano. En esta sociedad los estamos perdiendo. Por favor, Latinoamérica, consérvenlos. Te lo dije, Carlos, en tu escuela. Por favor, ustedes son depositarios de una cultura milenaria, la más antigua de América prácticamente. No pierdan esos rituales, no pierdan ese espíritu, porque en otros países lo estamos perdiendo y se nota que se pierde la fuerza de la comunidad y se va demasiado al individualismo. Entonces, en el duelo yo repito mucho que es muy importante. Entonces, en el caso del COVID, pues es recuperar más adelante aquel funeral que no se hizo, aquello que no se pudo despedir con la persona amada porque no la vi durante un mes, pues escribir cartas, buscar rituales, pero cuando ya se vaya asentando también ese impacto, ¿eh? No hay que hacerlo todo precipitado. Por ejemplo, una característica que puede alarmarnos es cuando el congelamiento, ¿no? Cuando alguien deja una habitación igual como el fallecido la dejó, pues han pasado 2, 3, 4 años, eso nos llama la atención, ¿no? Porque significa que no está yendo hacia esa resignificación de la vida, no es suficiente el agradecido recuerdo, la persona imagina que dejándolo todo igual es como si la persona estuviera presente, entonces ahí hay algo que elaborar en profundidad. Yo Sí. veo preguntas por aquí y quizá podemos seguir a algo más. Sí, justo viendo yo acá algunas preguntas, Elita también, algo de lo que comentas y que he visto acá en el fanpage, por ejemplo, acá veo a Daniela Edo, pregunta un poco lo que vas comentando, nos dicen aquí cómo acompañar justo en este proceso, ¿no? Que ya un poco estás hablando de repente no perder estos rituales o quizás esta forma de despedirse, porque dice ahora las personas pierden a sus seres queridos porque pues no pueden ver al familiar, ¿no? Por motivo de la cuarentena, entra al hospital, ¿no? Y ya no lo puedes ver, o si te enteras que lo puedes ver es cuando te dan la noticia que pues falleció, ¿no? Y cómo acompañar como a estas personas, a los que están pues trabajando en el hospital, ¿no? Una pregunta, me parece, un poco difícil, ¿no? Muy amplia, pero eso es alguna de las preguntas que están abriendo. Muy oportuna y estaba empezando a hablar de eso. Bueno, no solo tuve que ir al tanatorio, sino que Daniela, he tenido que vivir la pérdida de una de mis mejores amigas Mm, en estos días sin poder acompañarla al hospital. Al final de todos los amigos que estábamos allí online haciendo el soporte de todas las maneras posibles, tuve la suerte de verla un mes antes de morir, pero al final solo una persona pudo entrar en la habitación del hospital los últimos 3 días, ¿no? Eso pues fue triste para todos y lo que tenemos es ya en este verano organizado un funeral muy especial, una celebración también, homenaje a nuestra amiga. Eso es uno de los puntos que estaba comentando. Posponer el funeral, posponer los ritos, posponerlos y juntarse, la familia, los amigos, no dejar de hacerlo, aunque pasen 3 meses, cuando se pueda, no dejar de hacer eso porque eso llena el espíritu, llena el alma, llena la parte del misterio propia, porque al final
sabemos que es para el que se fue, pero también para uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que las personas que hayan tenido este impacto de no ver a la persona querida, que puedan tener un acompañamiento específico. Vamos a ver, en condiciones naturales un duelo no le ponemos en terapia, no decimos ves a terapia, ¿no? Sobre todo si hay buenos recursos y no hay grandes impactos alrededor del duelo. Pero no está de más que cuando hay situaciones, ¿no?, mediadores de este tipo que son un poco traumáticos o mucho, o que son antinaturales, que nos dejemos acompañar, aunque sea unas sesiones, no hace falta una terapia larga tampoco. Mi experiencia en duelo es que si nos ceñimos al duelo, si la persona ha trabajado o no por su cuenta en terapia, en ese momento del duelo suele ser poco tiempo que se trabaja y es suficiente para hacer como una reformulación de las características, ¿no? A veces, si es muy impactante el duelo, no hay que esperar un poco a que la persona se calme, porque tampoco. Ahora, si está muy desbordada, sí que hay que hacer una descomprensión inicial de la situación. Es decir, hay que valorar cada factor con mucha cercanía, con mucha prudencia, con mucha escucha, para ir valorando por dónde podemos entrar aquí. Y los sanitarios, hay recomendaciones muy específicas. No sé, si queréis entro en algunas recomendaciones para sanitarios, porque también es los propios terapeutas. Querría leeros de las recomendaciones de la Sociedad de Cuidados Paliativos Española, algo muy importante sobre los equipos, ¿no? Bueno, antes que nada, estaba diciendo de la necesidad de que el terapeuta se mire a sí mismo y haga su proceso madurativo en sus duelos. Eso a veces entre los médicos no se ve tanto porque no hay la cultura tanto de la terapia. Bueno, yo respeto su mirar, mi mirar es otro, porque claro, también veo que sufren, ¿no? Entonces, en los médicos de cuidados paliativos eso ya lo tienen más claro, van a los congresos incluso hablando ya de espiritualidad, cosa que hace 25 años o más cuando empecé ni pensarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas es que el sanitario, la persona que está en primera línea sobre todo, o en segunda o en tercera, da igual, ¿no? El propio terapeuta en su consulta. Es importantísimo que admita que necesita ayuda en algún momento y que pueda pedirla a los colegas o a un profesional, ¿de acuerdo? Porque el peligro del burnout o de la fatiga por compasión es muy fuerte y en estos días en especial, sobre todo los que están en primerísima línea, es brutal lo que están sosteniendo. Lo sostienen por amor, que es una palabra que no nos gusta usar todavía, pero que gracias a personas como Claudio Naranjo estamos perdiendo el tabú. El amor implica muchísimas cosas positivas y es lo que estamos usando cuando un médico, una enfermera, un ayudante de enfermería, una persona de la limpieza que no se les nombra y están sufriendo igual o más, ¿verdad? Tienen que ir con estas capas de los EPIs que llamamos todos estos equipos de protección, ¿verdad? Con las mascarillas, les he visto con 2 mascarillas, doble mascarilla, sin poder respirar apenas. Esto es por amor a la profesión y por amor al prójimo. Su misión es acompañar al otro a que pueda salir de esta lo mejor posible y lo antes posible. Entonces, bendiciones para ellos, pero que pidan ayuda, que reconozcan su límite. Es muy importante en el cuidador. Miren, nosotros venimos de una sociedad patriarcal. Estamos aún ahí, plenamente, aunque ya empecemos a tener otros discursos y otras actuaciones. Es importante entender que en esta sociedad patriarcal los cuidadores se le ha dado el rango de lo femenino. Y el rango de lo femenino en lo patriarcal está denostado, está inferiorizado. Cuidado con eso, porque ensalzamos antes a una
star del cinema o de los modelos, ¿no? De la moda, que además nos han traído otras secuelas también, o los programas basura que ensalzan cotilleos, no sé, cotilleos se llama en Perú, el dimes y diretes, cuando se habla de otras personas, se ensalza figuras que no tienen mucho aporte a la sociedad en algunos lugares, y en cambio figuras como médicos que se juegan la vida, o profesores o educadores, o los que barren las calles, o los que barren las casas y los hospitales, se les olvida, ¿no? Los educadores, que es fundamental poder. Entonces, ese papel de cuidador, un educador social que está con los marginados, con los jóvenes, por favor, tenemos que cambiar un poco el chip ya, y yo quiero decirlo desde aquí. Entonces, esas personas es como que no tienen derecho a decir, que lo tienen, por supuesto, pero no puedo más, o estoy al límite, y eso me parece fundamental, poder decir. Yo cuando hago supervisión de equipos de cuidados paliativos, un equipo de psicólogas que veo, una de las cosas que sale muchísimo es estoy agotada, o si no estoy agotada, estoy cansada, o cómo hago para continuar, ¿no? A veces sale eso, otras no, pero es algo a tener en cuenta. Este es el primer paso. Y luego me gustaría leer el estrés laboral, la carga mental, el burnout, la fatiga por compasión o un estrés traumático secundario que tiene el cuidador. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y unas frases que me gustaría leeros aquí, que muy sabiamente los equipos de cuidados paliativos han nombrado, cómo han aprendido la manera de relacionarse en el proceso de morir. Y las leo textuales porque son suyas y bien suyas, pero comparto 100% desde hace muchos años. La muerte se tiene que ver como un traspaso, no como un fracaso. Claro, veníamos de una medicina tecnócrata muy fuerte que se ha ido especializando muchísimo y que gracias a esa medicina vivimos más años, y es excelente y doy las gracias enormes, y si me pasa algo grave voy a pedirles ayuda, pero eso nos nubló un poco a la idea colectiva de la visión de, oye, que la muerte también es natural, que es que por mucho que hagamos, ¿verdad? Y ahora estamos recuperando a partir de cuidados paliativos ese sentir de, bueno, llega un momento que ya toca, que por mucho que hagamos no va a poder ser. Termino para atender las preguntas. Las personas son más que cuerpos, tienen una conciencia, una biografía y una familia. Yo creo que eso aporta la terapia Gestalt también, esa mirada del individuo en todo su campo, ¿verdad? Y ahí terapia Gestalt y duelo es donde se juntan también. Morir es un proceso que merece ser cuidado de manera humana. El proceso de morir humaniza a todos los que acompañan el proceso. No debemos banalizarlo ni correr el riesgo de deshumanizarnos, ¿verdad? Porque a veces, claro, si la presión es muy fuerte, hay como un enfriarse. Eso hay que tener cuidado en el sanitario, sobre todo. Cuidado con enfriarse. Es que estás entrando en una zona donde has llegado a tu límite y tal vez necesitas descanso. Si es posible, claro, que esta es otra, porque no siempre es posible. Y por último, somos responsables, esta es muy buena, somos responsables de nuestro esfuerzo, pero no de los resultados de nuestro esfuerzo. Esta frase extraída de los Upanishads, este libro hinduista sagrado, nos recuerda que como profesionales debemos hacer lo que consideramos mejor para ayudar a nuestros pacientes, pero nadie nos puede pedir que el resultado sea curar o salvar a la persona. Ese es el sentido del cuidado paliativo, ¿no? De aceptar que no es un fracaso, que es un proceso natural, y entonces hay que acompañarlo de la mejor manera posible.
Claro. Bueno, veamos, Carlos, Sí. ¿cómo ves esto? Bueno, hay varias preguntas por acá. A ver, déjame mirar. Hay algunas, por ejemplo, voy a tratar de, para todo lo que nos están escuchando, tratar de tomar la mayor cantidad de preguntas que se pueda. Por acá había algunas que decían también cómo acompañar a un adolescente, ¿no? Que transita esto. Sí, sí, quizás pues porque, no sé, imagino, cada uno transita a su manera. Acá decía cómo acompañar el proceso de muerte de una persona joven, me imagino un adolescente, Mm. porque pues, está en otra etapa evolutiva, si bien es cierto, todos sentimos, ¿no? Después acá también hay otra, cómo darnos alguna sugerencia. Ah, esto de una persona joven, Estela Pavón, que nos está comentando por aquí. Y no sé sobre esto, y de repente por ahí, si tienes alguna presión también con niños, que también los niños transitan, ¿no? Es todo un campo. Yo en mi web, que luego si queréis escribimos mi web, tengo algunas guías Ujú, de colegios de psicólogos, de la Sociedad de Cuidados Paliativos, colgadas para que estén asequibles a todo el mundo. Podéis encontrar guías muy buenas ahora de acompañamiento al duelo con niños. Pero a ver, con niños lo más sencillo y fundamental que voy a decir. Primero, considerar la etapa evolutiva, pensar que un niño o niña pues es alrededor de los 5 años que puede empezar a concretar el sentido de lo que significa la muerte. ujú, Entonces, pues lo mismo un niño de 3 años que uno de 6, por supuesto, y por supuesto un adolescente. Pero en general, con niños y niñas, naturalizar el proceso es lo que más ayuda. ujú, Antiguamente teníamos en las casas, mis abuelos, mi tía abuela, estaban en la casa 2, 3 días, en cuerpo presente, se hacía un velatorio en la casa, llegaban los vecinos. Eso, bueno, por ejemplo, tuve la ocasión de estar en algún pueblo de México y ver toda esta Semana de Muertos, que es Patrimonio de la Humanidad en México. Nos muestran cómo ese acompañamiento de toda la familia, esa celebración, esos altares, ayudan a que la persona pueda ir ventilando su emoción y hablando de lo que ha pasado. Pueden pasar cientos de personas por la casa, les invitan a comer, en fin, en la que entré yo había 3 fallecidos y fue impresionante, pasaban en 2 días 2000 personas. Yo me di cuenta que allí la persona va elaborando, contando a cada visitante lo que pasó, va elaborando el duelo, eso ayuda. ujú. Ponen altares más pequeños o si es reciente la muerte, enormes, y ahí es una ofrenda que limpia la culpa, limpia las cosas no dichas, pendientes, los asuntos inconclusos. Es como que haces un homenaje al fallecido y eso ayuda también. Y luego participa la comunidad, con lo cual no te sientes tan solo. Es el proceso natural de la comunidad. Todo eso, por eso digo que es tan importante los ritos, de Mm, ritos ancestrales que no podemos quitarlos de en medio, es un error. Para mí lo es. Entonces, todo eso para decir con los niños que es hacerles partícipes de esto. Si quieren ver al fallecido, depende de la edad, ¿no? Pero a cierta edad es natural que le preguntes si quieren ver al fallecido. Te dicen no, pues no. Ir al funeral, es como naturalizar que eso forma parte de la vida, con lo cual, cuanto más pequeño es el niño, cuanto antes aprende que esto es lo natural, menos problema tiene, porque no, mm, ya, porque lo encuentra el pan de cada día. Bueno, ojalá claro, que sea diario, pero sí perdemos cosas cada día. sí. Eso sí. Entonces es educarle en esa pérdida desde el minuto uno. Por eso hablaba de educarnos en la frustración, de no inventar historias y fantasías, que ya bastante el ego nos tiene engañados. Así que la base simple, luego hay muchas indicaciones, ya os digo, hay autores que podéis encontrar que hablan muy bien de cómo acompañar cada etapa evolutiva de un niño, pero la base es esa, naturalizar desde el minuto cero. Piensen, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Mofiria y en VIH, cuando teníamos a los jóvenes, había jóvenes, estos eran los menos, pero que se habían infectado ya con 10, 11 años, ¿no? Eh,
Algunos se les decía inmediatamente que estaban infectados, con 10, 11, 12 años. Otros esperaban a los 18 años. Cuando yo entré había cosas que estaban hechas, ¿no? La recomendación que fuimos instaurando desde el servicio de psicología era decirlo cuanto antes, porque veíamos claramente que un niño de 12 años que empezaba a vislumbrar, a sentir todo el tema de la pubertad y de la sexualidad, ya con 12 años ya podía ser un poco complicado, con 10 incluso mejor, porque en la plena adolescencia que estaba la sexualidad pujante, subiendo, encontrarse que había una barrera que se llamaba VIH en su propio organismo era complicado y su asimilación era muy diferente. Entonces, cuanto antes naturalicemos los procesos del ser humano y la pérdida del uno es uno y la muerte también, mucho mejor, mucho mejor. El adolescente tiene sus peculiaridades. Vamos a ver, el adolescente va mucho al acting out. Está en la acción antes de pensar, porque esta es la fuerza de la vida que le acompaña. Entonces tenemos que evaluar pues, qué tipo de pérdida es, qué le está pasando, si no quiere hablar, respetarlo, pero encontrar cómo acompañarlo sin hablar. A lo mejor tiene otras personas con las que puede hablar. Bueno, fomentar que pueda tener personas con criterio que pueda hablar, aunque no sea el propio padre o la madre. Es decir, cuidar del entorno sin presionar, pero estar ahí, estar presentes, porque en cualquier momento nos van a necesitar, ¿cierto? La culpa, que puede ser bastante frecuente, en el duelo es muy frecuente y en un adolescente podría ser también, claro que sí. Mire, pero la culpa, para abreviarlo, porque da para una conferencia entera, hay una cosa que he ido descubriendo y que además algunos autores comentan. Y claro, la culpa quiere decir que yo quiero control. Si yo soy culpable de algo, que mira, si yo soy culpable de que te he pinchado un brazo, Carlos, es obvio, directo, y tendré que hacer mi penitencia para liberarme del peso de la culpa, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el dar una compensación es lo que más arregla la culpa, el compartirlo, si he hecho algo que realmente es un desastre. El propósito de enmienda, pues mejor no lo vuelvo a hacer porque esto no me trae nada bueno, etcétera. Una reflexión, un compartir y ¿cómo se llama esto? Y una compensación, reparación, ¿verdad? Esto ayuda a una culpa directa. Pero hay muchas culpas, y sobre todo alrededor de las pérdidas, que tienen que ver con la fantasía y la ilusión de una creencia. Yo debería haber hecho, yo podría haber hecho, yo tendré que hacer, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el control y el poder. Al ser humano le es muy difícil sostenerse en la vulnerabilidad del no puedo. Entonces, si me culpo, sigo fantaseando que puedo. Lo dejo ahí, porque eso es para reflexionar y hablar largo y tendido. Sí. Y quizá que veamos alguna otra pregunta. Sí, yo quería solamente acotar esto, ¿no? Porque esto de acompañar que adolescentes y niños es muy amplio, como lo has mencionado, pero esto que nos has resaltado del trabajo en la propia persona, porque los padres van a acompañar a esos niños y quizás los niños lo acompañen más libre, ¿no? O sea, lo puedan procesar porque es más natural el ir integrando este proceso, ¿no? Pero importante el trabajo de los que lo acompañan a los niños, los padres, los educadores, para desde ahí acompañar. Mira, hay varias preguntas. Sí. Estoy viendo, Carlos, una interesante de Guillermo que dice, mencionaste la importancia de no deshumanizarnos, sin embargo, la desensibilización como mecanismo de autoprotección es importante. ¿Qué recomendarías para buscar un punto de equilibrio y no perder esa calidad humana en medio de la crisis en personal de asistencia? Me parece importante, ¿no? Bueno, Guillermo, absolutamente de acuerdo que los mecanismos de defensa y autoprotección son necesarios.
¿verdad? Porque cuando la cosa está muy grave nos tenemos que poner en modo de emergencia y eso es lo que ha hecho el personal sanitario y afortunadamente lo pueden hacer. O los bomberos. Yo tengo un amigo bombero que le digo, chico, tú, ansiedad cero, ¿no? Porque, y claro, y evaluar cuánto hay de caracterial, cuánto hay de Sí, neurótico, ¿no? Cuánto hay de... eh, bueno, pues claro, eso ayuda a que se pueda meter en lugares que la mayoría de la población no podría meterse. Igualmente un sanitario, ¿no? Que se autoprotege con esta desensibilización a un punto. O incluso los propios terapeutas, ¿eh? Cuando tenemos, pues si algún terapeuta ha llevado varios casos graves al mismo contemporáneamente, pues llega un punto en que también dices, bueno, aquí ya tengo que parar porque es demasiado. Entonces, eh, yo creo que el equilibrio está en encontrar, en esta, cuanto más autoconocimiento tienes de ti mismo, ¿no? De cómo funciona tu carácter y tus mecanismos de defensa, y en eso ayuda a la Gestalt otra vez, nombrarlo, eh, más sabrás dónde estás ultrapasando el límite. Una cosa es que yo sea consciente de esta ujú, desensibilización y que claro, aún lo estoy usando porque me es útil. Estoy en el hospital, me es absolutamente útil estar un poco como disociado, ¿no? Pero le pongo conciencia. De forma que cuando yo llegue a casa o con mis amigos o con mis terapeutas, yo claro. recoja esa disociación y no la continúe, porque ese es el peligro. Ujú. Tiene que ser como temporal, digamos, ¿no? Consciente y temporal, te diría Guillermo. No sé si estarías de acuerdo. Esa sería, entonces hay que cultivar pues la parte psicológica y emocional, el autoconocimiento, la parte espiritual para quien crea, en lo que crea, y estar atentos y atentos a eso, a no irme al estrés postraumático secundario, que es el peligro. Sí. ¿Qué más Bien, ven? acá hay varias preguntas. Bueno, acá dicen ya cómo acompañar, ya un poco creo respondiste de Ingrid, abordar el duelo en personas que no pudieron realizar esos ritos. Bueno, es como volver a intentar no perderlo, ¿no? Hay casos específicos, ¿no? Como acompañar a un padre con dos hijos, uno de 6 y de otro de 3 meses. Después de la pérdida, el padre se desentendió de los hijos y los familiares cercanos no pueden hacer mucho. ¿Y a Difícil, ¿no? quién perdieron estos niños? ¿Quién perdieron? Parece ser, nos comenta un caso Yekaterina, no sé si es propio de alguien, pero dice cómo acompañar a un padre con dos hijos, A un uno padre. de 6 años y otro de 3 meses. Después de la pérdida, el padre se desatendió de los hijos, desentendió de los hijos, o sea, los dejó, y los familiares cercanos no pueden hacer mucho. Entonces, yo imagino que es sobre los niños, ¿no? Porque el padre parece que lo dejó, ¿no? Claro, estamos hablando de edades tempranas que desde luego les marcan muchísimo a nivel emocional, psicológico, neuronal, físico. Es una algo muy marcante que pierdas a tu madre, entiendo que han perdido a su madre, y al mismo tiempo es un doble duelo porque el padre no puede sostenerlo y desaparece, según lo que digo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es que claro, eso depende del tipo de familiares, si son muy cercanos o no. Evidentemente hay que buscar padre y madre sustituto para estos niños, encontrar la manera, encontrar que alguien les pueda querer de verdad, que les pueda dar el amor, porque son niños de edades tan tempranas que necesitan seguridad, protección, y eso lo da el amor. Entonces entiendo que, claro, a lo mejor las personas que están cuidando de ellos no tienen disposición, es lícito, no sé qué parentesco tienen, pero se hace urgente encontrar a alguien que pudiera darles esto, porque realmente están en peligro. Bien, acá hay otras preguntas más, Asunta, te las voy acompañando. El grupo están comentando, ¿no? Por ejemplo, acá una situación difícil, ¿no? Dice, ve a un adulto mayor de 80 años, ya venció el COVID, pero aún está en el hospital, porque sigue un poco delicado, pero su pareja y sus dos hijos más queridos que vivían con él
han muerto, dice, ha muerto, ¿no? El adulto mayor pregunta por ellos, no sabe que está muerto por COVID también, ¿no? Yo supongo la pregunta es, ¿qué hacer? No, es difícil, ¿no? Para mí me es un poco hasta complicado, ¿no? Es Bueno, complicado, pero vamos a intentar responder, Carlos. mm, De hecho, es una de las cosas que más aparecen y que más comentamos. Y aparece mucho. Mira, los profesionales que acompañan a las personas que mueren, muchas veces, por muy preparados que estén, tienen la pregunta, ¿qué hacer? ¿Le digo a esta persona que se está muriendo o no? ¿Cómo lo hago? Parece que no quiere enterarse. O le digo que se han muerto sus familiares después de este desastre o no. Eh, Vuelvo a la terapia Gestalt y al misterio. Porque por muchos protocolos que tengamos, que hay protocolos específicos de cómo dar malas noticias y que nos son muy útiles y nos acompañan, hay algo que trae el posicionamiento de la terapia Gestalt que es único, ¿no? Bueno, único. En otras tradiciones está presente también, por supuesto, pero es único en cuanto al valor que tiene esto y es en el aquí y el ahora, en el momento presente. Donde ocurre la terapia es en la relación, es en el encuentro con la otra persona. mm, En ese momento del encuentro, si la persona que acompaña está completamente presente para la otra persona y le puede ir visitando más de un día y más de dos, hay un momento en que hay una comunión de los dos campos, de estas dos personas, donde hay un lenguaje que va más allá de lo verbal, donde uno sabe por con ayuda del protocolo, por una fórmula de hacer ciertas preguntas, de si te preguntan, oye, ¿cómo está mi mujer? ¿Qué quiere usted saber de ella? Vas como indagando, vas acercándote. Hay un momento en que tú sabes qué es lo que el otro está necesitando. Y si no lo sabes, pues es un freno que tenemos, también hay que admitirlo, ¿eh? Vamos a ver, mm, aquí nadie es Dios. Entonces, pero en la medida en que uno va actuando con esa presencia y en esa relación, en esa cercanía, en ese campo abierto del yo-tú, del diálogo profundo de corazón a corazón, hay un momento que el paciente va a dar indicaciones de lo que necesita saber. Y este señor puede que esté intuyendo ya cosas. mm. Y hace tanto tiempo que está allí y no tiene noticias directas, empieza a intuir, puedo presuponer. La persona que se acerque es la que tiene que ir indagando qué está presuponiendo y qué necesita saber. Mm. Y llega un punto que tendrá derecho a saber, a no ser que se niegue completamente, que también tenemos que indagarlo, si quiere negarlo por ahora. No sé si Sí. se puede responder, porque como veis esto corresponde al campo del momento, del encuentro, Claro, de la sí, relación. sí. Claro, porque cada caso es específico, hay sus sutilezas, ¿no? Y claro, lo estamos viendo como algo también, digamos, algunas alternativas. Bueno, hay varias preguntas. Voy a ver si alcanzo. Si tú por ahí alguna miras también. Por acá algunos preguntaba una, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, por dónde me quedé. Bueno, había alguna pregunta, decía si uno cuando transita el duelo puede quedarse, si decide estar un poco a solas, quedarse aislado, como que si está bueno dejarlo. Yo por ahí te lo escuché, pero no sé si quieres como resaltar esto. Sí, sí, hay un proceso de introspección muy fuerte en la pérdida y a no ser que sea una persona que tenga una personalidad premórbida o una clínica premórbida que indique que pueda tener riesgo de una depresión mayor o parecido, Mm, cualquier ser humano se le va a plantear que necesita estar en silencio y a solas. Y ojalá es un buen indicativo, lo que llamaban los griegos, no solo en el duelo, claro, ahí según
lo necesitara la persona, pues tenemos crisis vitales de todo tipo y son dolores. Los griegos le llamaban la incubación, como irse al juego, a incubar, a reflexionar, a llevar una autocuración con la ayuda de un guía muchas veces o de ciertas medicinas. Entonces, claro que sí, forma parte, absolutamente de acuerdo. Si decía un filósofo occidental, Pascal, creo que era, que decía, el mayor problema del ser humano es que no consigue estar cierto tiempo a solas en una habitación, en silencio y a solas. Claro. Por eso Ahora como, nos metía en retiros de 10 días a solas. claro, Y claro, era claro. una condición, ¿no? Poder decir, bueno, pues sí, puedo estar, ¿no? Y eso te da una fortaleza y una comprensión profundas. Sí. Claro. Y ahora también importante lo que dijiste, es también mucho depende del contexto, de si también no tiene un antecedente, no depresivo, claro, porque de repente alguien tiene alguien que un familiar que ha tenido en su historia, de repente sucesos muy intensos de tristeza, donde ha probado hacerse daño, quizás ahí sí hay que estar como acompañando, ¿no? Claro, pero sí importante. Sí, porque por aquí hay otra pregunta como que a la inversa, ¿no? Dice, ¿qué hacer si alguien está pasando por un duelo, pero no hay familiares cercanos que lo puedan apoyar y está solo? O sea, esta persona da la otra parte, ¿no? O sea, no tiene. No tiene Entonces, no tiene red de apoyo claro, ahí tenemos que vigilar que no haya un duelo complicado y procurar recursos sociales, ¿no? Echar manos de los posibles recursos sociales para que esa persona se sienta mínimamente acompañada. Y ahí sí, depende del nivel económico también, de si hay o no hay recursos sociales, que evidentemente en cada país es un mundo esto, pero procurar efectivamente que compartan. A veces se puede montar que no es tan fácil montarlos, pero organizar un grupo de duelo de personas que hayan perdido a seres queridos y, y aunque sea por Zoom o por online, hacer encuentros de 5 o 6 sesiones donde las personas comparten. Y puede ser de una forma sencilla y eso ya para alguien que esté muy solo o no tenga nadie, pues es de gran ayuda, si le parece bien. Recomiendo en esos grupos algo muy bonito, muy simbólico, que alguien también preguntaba aquí por ritos, plantar un árbol al final del grupo. Al final de ese grupo se puede ir a plantar un árbol a un parque de la ciudad, se pide permiso, yo lo he hecho en Barcelona y mm, la verdad es que es bonito que incluso si se pide al ayuntamiento, te ponen una placa. Entonces los familiares pueden ir ahí a recordar a su difunto, ¿no? Ver el árbol crecer. Que esa es la resignificación de la vida también. Nos vamos unos para que aparezcan otros. Del mundo animal, vegetal, humano, da igual. muy bien. Bueno, hay por acá más preguntas. Yo, que mientras que voy acá viendo preguntas, también era un poco compartir cómo vamos como mirando también esto que en un momento contaste del control, ¿no? A veces uno quiere controlar, quiere todavía como aferrarse al ser o a que perdimos. Y te preguntaba, a veces también pasa que detrás de este soltar, que claro, me duele, también hay como situaciones inconclusas con el familiar o con la persona que sueltas, que a veces uno como no las miró o no estuvo tan conscientes, hace más difícil la pérdida, ¿no? Me refiero a situaciones inconclusas por si hay alguna persona que no está muy conocida de la gesta, como algo que no se permitió expresar, decir o pedir, que fue vital, no lo hizo en la vida cuando estuvo vivo y se queda como algo pendiente y hace más difícil el duelo. No sé si esto un poco lo puedes brevemente comentar, porque algunos pasan por esto en terapias. Claro, claro que sí. Bueno, en los asuntos inconclusos, llegado el momento, porque a lo mejor primero la persona tiene que pasar los primeros momentos del duelo, que son convulsos, confusos, pasamos de una emoción a otra, de un sentir a otro. Llegado el momento, en la terapia gestal tenemos
esta posibilidad de poder virtualmente, imaginariamente, mejor dicho, hablar con la persona fallecida, ¿no? Y eso llegamos a hacerlo en consulta. También se puede escribir una carta, que puede ser más sencillo, o hacer un ritual, qué sé yo, llevar flores blancas al mar, vosotros que tenéis mar en Perú, el océano, o evidentemente al túmulo, a la tumba, al cementerio. Pero también podemos hacer, si la preparación lo permite, porque esto puede ser impactante, pues esa silla vacía donde se va a sentar la persona, permitir hablarle al difunto, decirle aquello que dolió, que no se pudo decir en su día, que no me di cuenta. Eso, por ejemplo, lo trabajamos también en los talleres de duelo, ¿no? Momento en que reflexionas en qué quedó pendiente. Tiene que ver a veces con esos procesos de culpa que hablaba. Y ahí uno también se tiene que poner humilde, ¿no? De no lo hice perfecto, pues claro, soy humano. No es que me tenga que castigar inconscientemente por ello, mejor hacerlo consciente y hacer una reparación consciente. Pues antes se iban de rodillas a una ermita a ver a la Virgen, ¿no? Todavía se hace en muchos lugares, pues, pero puedo hacer un servicio social e irme a una casa de ancianos a dar de comer durante un mes a los ancianos, porque no se lo hice con mi padre, porque no tuve la conciencia en ese momento, por ejemplo. Pues ahora lo voy a hacer durante un mes, 2 meses con los ancianos de una residencia. Claro. Aquí me preguntan, Julia, si es conveniente en acompañamientos telefónicos o es riesgoso el recurso de la silla vacía. Yo creo que tiene que haber un vínculo con la persona, una cierta seguridad de que la persona puede sostener eso haciéndolo online, que conozcas a la persona. Online nos ha traído muchas cosas buenas, pero no podemos hacer todo lo que hacemos en presencial. Y la silla vacía con un difunto es un tema delicado. Entonces, si no hay experiencia y no hay vínculo, no entraría por ahí todavía. ¿Ok? Sí. Por acá pregunta Herman Schreck, pregunta, ¿el duelo lo ves solo como un proceso individual, más grupal, o ambos a su tiempo? Y yo creo que ambos, claro, ambos a su tiempo. Individual es porque todo ser humano se tiene que enfrentar a la existencia y al misterio de la existencia. Y por eso el duelo es fundamental para convertirte en ser humano pleno, ¿no? Fundamental. Entonces ese es el parte individual de nazco y muero solo, y en el medio, cuando cuando me enfrento al existencialismo de mi vida, las grandes preguntas, ¿cómo lo transito? Esto es individual, muy profundo, y por eso esas retiradas en silencio también son importantes. Grupal, porque en la comunidad y en los ritos, que eso es lo que decía que estamos perdiendo, y creo que es importante recordar que no se puede perder, que esto no es ninguna tontería. En lo grupal se da el rito de sentir que somos una comunidad, que no es un ego solo ahí que se ve en medio del universo como el único héroe que tiene que luchar. No, 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 a todos nos pasa lo mismo, nos pasan las mismas cosas con distintas intensidades. Y entonces ese es el proceso de la comunidad. El sentimiento de la unión de la comunidad también es la unión con el todo. Tampoco lo podemos perder de vista. Y si uno está mal, todos estamos mal. Eso. Estamos conectados. Bien. Acá hay otras preguntas más. Nos comentan, parece que es alguien que pertenece a una organización y son un equipo de trabajo. Dice, ¿cómo acompañar en el duelo a un compañero de trabajo por perder a su padre que se reintegra a trabajar? O sea, ¿cómo saber si quiero hablar del tema? ¿No? Es como cómo acompañarlo. Que se reintegra a trabajar
que ha perdido a su padre. ¿Qué decirle al compañero de trabajo, no? Mm, Ajá. Eso es que está tal vez intuyendo que será difícil abrir el tema. ¿A quién le es difícil? ¿Al que ha perdido al papá o a ti? O al compañero de trabajo, ¿no? Primero hacer esa distinción. ¿Creo sí. que es la persona que ha perdido el papá o soy yo que me cuesta introducirme? Mm, Es verdad, a veces no sabemos cómo decir lo siento, cómo acompañarte en el sentimiento o quieres que haga algo por ti. Entonces, bueno, tú busca tu forma de relacionarte primero. Si es a ti que te cuesta acercarte a alguien que está en dolor, no sé cómo acercarme a alguien que está en dolor. Es una gran pregunta. Eso nos pasa a todos. Me pasa a mí, que estoy con esto tantos años hablando, a veces más implicada, a veces más distante, pero el duelo siempre está presente. Sí, ¿cómo se lo digo? Le llamo en WhatsApp. ¿Qué hago? ¿No? Es muy común, es muy común. Entonces, yo creo que es ver dónde tienes tu propia barrera, ver si tienes miedo de que se te despierte a ti algo doloroso o de meter la pata con el otro. Yo creo que observar un poco a la otra persona que puede necesitar y a veces si no te acompaña la palabra, pues puede ser un detalle, pues mira, le llevo unas flores y que se las ponga en su mesa del trabajo. Y digo, bueno, siento lo de tu papá, simplemente, ¿no? Por ejemplo, o, oye, ¿quieres que vayamos a tomar una cerveza? Si no sabes hablar del tema, se puede buscar símbolos como ese de regalarle una cerveza o unas flores o lo siento, si necesitas algo estoy aquí. Es que son dos frases, ¿eh? Siento lo de tu papá, si necesitas estoy aquí. mm. O puedo hacer algo por ti. Otras personas no, tienen mucha habilidad y le darán conversación, facilitarán que el otro hable, pero cada uno también tiene sus límites, ¿no? No pretender más de lo que puedas. Acá me viene como también mirar cómo o sea, lo que se nos mueve a nosotros dentro, ¿no? Como para algunos que he visto por acá conocen el eneagrama y los que no, también su propio patrón caracterial, ¿no? Porque seguro esto va a aparecer en el vínculo. Ujú, ¿hay una pregunta por ahí? Sí, Carlos, perdona, te estoy escuchando, pero es que me ha llamado la atención una. Bueno, Mariana, muchas gracias. Aquí tengo una colega maravillosa de cuidados paliativos y arte terapia en Argentina que nos manda felicitaciones. Gracias, Mariana. Y Azucena, me sí. parece imposible hacer lo que menciona. Perdí a mi padre por falta de atención para su cáncer que padecía. Vivo sola y no he aceptado ninguna ayuda porque pienso, es que es un gran tema este, pienso que Mm, lo que se intenta es que lo supere y esto provoque que lo minimice. Bravo. Bravo por la pregunta, Azucena, no porque te ocurra a ti, claro que no, querida. Vamos a ver, lo de no aceptar ayuda, efectivamente. Ah, claro, hay un tema cuando hablaba del duelo complicado que también es el duelo crónico, ¿no? El duelo crónico, una de las cuestiones de esos duelos que parece que no se llegan a elaborar, que pasan los años, una de las cuestiones fundamentales en el duelo crónico tiene que ver con la idea, que es fantasía, con todo el respeto lo digo a Azucena, de que esa persona, si yo hago los rituales, si yo elaboro el duelo, si yo dejo de dolerme, la voy a olvidar, como si no le hiciera el homenaje necesario. Es como la persona que se ha muerto, yo tengo que compartir ese pesar. Si tú no vives, yo hay una parte de mí que tampoco. Y así estamos unidos y así imaginariamente sigues viva. Esto es a un nivel inconsciente, semiconsciente, ¿de acuerdo? Pero se ve mucho en el duelo, se ve mucho. Mira, primero respeto, porque si uno necesita hacer eso muchos años y no quiere salir de ahí o no puede, tampoco es que los demás vamos a poder sacarte de ahí, lo vamos a intentar, claro que sí, para que no te duelas en exceso,
pero hay un punto en que donde se tiene que trabajar, o sea, el profesional, si te dejas acompañar, va a trabajar en que tú puedas seguir recordando a tu papá, honorándole, haciendo los rituales que necesites, haciendo los pasos que necesites, dejándolos de hacer también a tu ritmo y siempre arropándote en que el mayor regalo de lealtad a la persona que has perdido, en este caso a papá, el mayor regalo de lealtad es que aceptes la impermanencia. Ese es el mayor regalo de lealtad a un fallecido. Que tú crezcas y aceptes la impermanencia. Y siempre lo tendrás en el corazón. Nunca lo vas a olvidar. Solo que tienes derecho a recordarlo con paz, alegría y calma. Si aceptas la impermanencia, seguro que es un gran regalo para tu papá y para ti. Y lleva su tiempo y precisas a lo mejor de ayuda. Eso es lo que te diría con todo el respeto y cariño. Azucena. Superarlo no quiere decir olvidarlo, de ninguna manera, sino de que te des el derecho de vivir como supongo que a él le gustaría que vivieras en plenitud, puesto que eres su hija. Bueno, eso es, Sí. toma su tiempo. Cada uno toma su tiempo, cada uno toma su tiempo. Eso me gusta, sí. Y ahí tenemos que tener mucho respeto y paciencia, confianza. Sí, su tiempo acá es lo que menciona. Bueno, Acá, sí, sí, Asunta. no, dime tú, ¿cómo Acá va? hay acá hay otras preguntas más. Bueno, acá dice una persona, Isis Perdriel. Ay, bueno, estoy leyendo acá algunas preguntas, hay saludos, hay también personas que como que asientan con esto que vas comentando. Acá hay una pregunta, ¿cómo confiar en un proceso místico sin creencias en lo espiritual? A ver, ¿me la repites porque no la estoy leyendo, por favor? Dice, ¿cómo confiar en un proceso místico, ¿no? Sin creencias en lo espiritual. ¿Cómo confiar? Bueno, interesante pregunta. Mira, yo he sido agnóstica mucho tiempo, creo que ahora soy más creyente de mis propias creencias. Eh, te digo para que sepas de dónde respondo, ¿eh? No porque tenga que declararme en nada. Entonces, aunque uno sea ateo y no tiene una creencia en el espíritu, o lo que, claro, porque esto es un concepto también, ¿eh? Luego cada uno entiende por espíritu y espiritualidad lo que entienda, pero es un concepto que consensuamos más o menos en lo que significa, supongo. Entonces, ¿cómo desarrollar la confianza? Es que, mira, si yo lo mirase desde un punto de vista absolutamente materialista, biologicista, esto está montado así, yo no lo he montado. La vida y la muerte en todos los seres vivos en este planeta es una constitución científica biológica. Entonces, ¿por qué no confías en el proceso de las leyes naturales? Simplemente. Ya está. No sé si sirve la respuesta. Es atreverte a mirar, ¿no? Confiar. Sí. Bueno,
Eh, Muchos agradecimientos. Por acá mencionan, cada persona tiene su proceso y su tiempo, dice Xiomara. Por acá Patricia dice, superar el duelo es recordarlo con gratitud, sin dolor. Bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Por acá Vilma dice, gracias por las herramientas. Desde Chile te saludan, ¿no? Vilma Segur, Sawa, ¿no? Vilma, qué bueno. Sí, gracias. Sí, Recomiendo de Joan Halifax, se llama Estando con los que se mueren, creo recordar. Estar con los que se mueren, algo así. Os lo recomiendo vivamente. buen dato. Sí, Joan sí, Halifax. sí. Bueno, Bueno, la Azucena parece que les sirvió. Me alegro mucho. sí, sí, sí. Es un proceso, todo un camino esto. Bien. Saludos, hay preguntas, pero si tienen más preguntas pueden preguntar por acá. Yo creo que haría un par de preguntas más y vamos cerrando, si os parece, si hay algo Sí, que en el tintero. sí, yo creo que está bien. Si hubiera dos preguntas más y si no, también de repente algunas últimas palabras, Asunta, como para cerrar un poco el resumen o algo que les quieras decir. Eh, Agradecimientos, Yuriko también te agradece. Gracias, Asunta, ver tu humanidad, tu dulzura, tu sabiduría. Más hay saludos. Saludos. Si sé de mindfulness, dice aquí, vamos a contestar esto. Bueno, a ver, yo tengo un background de 10 años de yoga y después de estos retiros budistas de meditación, he estado en una shanga budista unos años también, tibetana. Entonces, claro que estuve en el ashram de Ramana Maharshi. No suelo contar todo esto así, pero ya que alguien lo ha preguntado, este es mi background, claro. La meditación, por supuesto, mi maestro Claudio Naranjo, que nos introducía continuamente en el mundo del espíritu y de las enseñanzas budistas, entre otras, entre otras. Con lo cual, claro que esto es mi mirada, es transpersonal continuamente o quiere serlo. Y el mindfulness me parece como un buen aporte. Yo al principio estaba un poco enfadada, como diciendo, bueno, ahora lo vamos a reducir al mindfulness. Y aunque John Kabat-Zinn cita las fuentes, siempre acabo diciendo eso y le agradezco mucho su aporte a la humanidad. Pues hay momentos en que el mindfulness parecía que se vaciaba de la parte más espiritual, ¿no? Y se convertía en una técnica para estar bien. Pero no, yo creo que hace mucho bien el mindfulness y de alguna forma está tan conectado a su raíz que al final es una puerta de entrada a práctica profunda y lo recomiendo vivamente, claro que sí. Sí, 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 sí. Os dejo mi página web, me preguntan aquí, ¿tú puedes escribirlo en algún lado o lo puedo escribir Sí, yo? yo, o si gustas tú o yo, me das de repente el fanpage. Ahora los que nos escuchan, yo voy a colocar tu fanpage o tu perfil y para que ahí de repente también te puedan seguir en las actividades también. También si gustas, tienes alguna actividad ahora que de repente ahora vía online o de repente alguna presencial y te podamos seguir, Asunta. O cuando vuelvas acá a la escuela, sabes que te esperamos igual, con los brazos abiertos. De repente Bueno, algo más sobre el duelo, ¿no? Que podría ser una actividad que de repente nos puedas vamos a dar ver lo por que aquí. ya vamos a ver. Claro, viajaba mucho y está previsto que viaje mucho si toda la pandemia lo permite. Pero en España, pues voy a continuar con los talleres puntuales de fin de semana en varias ciudades. En Bilbao es la próxima, en Málaga, en Madrid, en Galicia también, en Granada. Bueno, ahí voy. Ese taller, la verdad es que ayuda mucho y me ayuda mucho.
Y la formación, estamos con la segunda generación, con la segunda promoción de formación en duelo, programador, acompañamiento a los procesos de pérdida y duelo. Y bueno, a pesar del COVID, estamos retomando. Tuvimos hace poco un módulo y vamos a continuar en septiembre. Esto es en Málaga ahora, pero está previsto hacerlo en Madrid en otra edición próxima, que vamos a ver, porque estaba prevista a principios del 2021, ahí estamos valorando, ¿no? Con todos los límites que tenemos ahora todos. Y sí, aparte lo podéis encontrar en algún SAT, cuando haya SATs también, los programas de Claudia Naranjo. Sí. Porque ahora todo está como parado y todos nos hemos volcado a la pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, ya también seguro te encontraremos acá un SAT. Acá el SAT está programado para marzo. Esperemos que todo marche bien. Y bueno, vamos viendo cómo también la vida se nos va dando, se nos va abriendo camino. Os agradezco mucho la atención muda, que no tan muda, porque por lo menos podíais escribir. Muy agradecida de la oportunidad, porque también el compartirlo forma parte de mi trabajo y de mi sentir. Es mi forma de aportar un granito de arena en un momento tan, tan delicado. Y les deseo que por favor estén muy bien, que puedan traspasar estos momentos y que crezcamos con esto, ¿no? Ojalá. Bien. Muchas Bueno, gracias. listo, Asunta. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los que nos están escuchando. Algunos me preguntaban por mi WhatsApp si va, porque entraron a la mitad y no terminaron de escuchar, porque sabemos que estamos en hora de mañana, pero también estamos invertidos. En España es ya casi tarde, ¿no? Sí. Pero van a poder ver la grabación, va a quedar en la página y en breve vamos a colocar el link. Si puedes, me lo mandas o lo escribes tu Asunta ahí en la página o me lo mandas por el WhatsApp y yo Mira, lo agrego para que te puedan mirar, te te puedan seguir. mando mi webpage, Ya, mi web. yo lo voy a agregar acá en la página o acá en los comentarios para que las personas puedan seguirte. Me Bueno, encuentran Asunta, dime. también, que me Sí, encuentran en Facebook también. Mil sí, muchas gracias gracias. por la difusión, Gracias por a el... ti, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos, ha servido de mucho a mí también. Muchas gracias, de verdad. Ya nos volveremos a reencontrar seguro en algún camino. Muchos cariños. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.